Pero entendemos también que muchos de ellos fueron mártires. En esta oportunidad hablarles de San Juan Diego, que nació en 1474 en Calpulli, en Tlayacac, en Cautitlán, localizado a 20 kilómetros del norte de Totachitlán, en México, establecido en el año 1168 por una tribu nahua que estaba conquistado por el jefe azteca Azayacatl en 1467. Cuando él nació, recibió el nombre de Cautatoatzin, y además que quiere decir el que habla como el águila o el águila que habla. Juan Diego perteneció a numerosas y sobre todo a una baja clase del imperio azteca. Según Nican Mopujua, era un maquehuayí, el pobre indio, así le decían, es decir, uno que no pertenecía a ninguna categoría de las clases que tenían justamente sociales en el imperio, como funcionarios, como sacerdotes, como guerreros o mercaderes, entre otras actividades que se tenían, ni tampoco formaba parte de la clase de los esclavos. Era como tierra de nadie. Hablándole a Nuestra Señora de él, se describe como un hombrecillo, un don nadie, que eso se le atribuye a su falta de credibilidad ante el obispo. Se dedicó a trabajar la tierra y a fabricar matas, las cuales luego vendía. Poseía un terreno en el que construyó una pequeña vivienda. Más adelante contrajo matrimonio con una nativa sin llegar a tener hijos. Opción por Jesucristo, Juan Diego, antes de su conversión, era un hombre muy devoto y religioso, como le testificaban aquellos informantes en esa tierra, pues justamente en las tierras guadalupanas en el año 1666. Esto le ayudó a poder estar mejor preparado, y en los años 1524 y 1525 se realizó una opción total por el Señor Jesús, bautizándose junto a su esposa, y ahí fue cuando él recibió el nombre de Juan Diego y ella el de María Lucía. Fueron bautizados por el ministerio franciscano de Fray Toribio. También, pues aquí eran llamados por los indios, pues Motolinia o el pobre. Esto era algo así como una extrema gentileza y piedad para esas ropas caídas que él vestía. De acuerdo a esa primera investigación formal que fue realizada por la Iglesia sobre esos sucesos, esas informaciones guadalupanas del año 1666, Juan Diego parece haber sido un hombre muy devoto y religioso, aunque pues luego se mostraban a través de unos documentos y se dice que tuvo vida y fama de la santidad. De hecho, fue uno de los más importantes y sin lugar a dudas fue llamada a esas informaciones jurídicas en el año 1666 por un importante proceso canónico que se llevó y fue aprobado por la Santa Sede, constituido en ese proceso apostólico. Además, también se da la aprobación de celebrar y festejar a la Virgen de Guadalupe en los días 12 de diciembre. Estas informaciones son constituidas por testimonios de ancianos y de vecinos, en algunos de ellos con más de 100 años de edad, quienes testificaron y confirmaron la vida ejemplar de Juan Diego. Gracias a muchas personas que lo conocieron, sabían cómo era él de joven. Además, uno de estos testigos, que se llamaba Marcos Pacheco, sintetizó la personalidad y la fama santa que tenía Juan Diego. Era un indio que vivía de forma honesta y que realmente era una persona cristiana, temeroso de Dios, que conocía cuáles eran esas buenas costumbres y el modo de proceder. En tantas maneras y muchas ocasiones, él decía: Dios os haga como Juan Diego y su tío, porque los tenía muy buenos, eran muy buenos indios y además buenos cristianos. Otro testimonio es Andrés Juan, quien decía que Juan Diego era un varón santo. Entonces fueron muchos los testimonios que se presentaron en aquel momento. Juan Diego efectivamente era para el pueblo un indio bueno y cristiano, un varón santo, ya que estos eran los títulos que todos decían de él. Entender la fortaleza de su fama fue muy exigente, y atribuir a algunos de ellos a un buen indio pues fue algo que mostraba el llegar considerablemente a ser santo, y es por eso, para pedirle a Dios por sus propios hijos y familiares que lo hicieran igual o menos santos que Juan Dios. Entonces es un poco de la historia de dónde se viene justamente Juan Diego, y esto es en pro de lo que será la celebración de la Virgen de Guadalupe este 12 de justamente de diciembre. Pero ahora vamos también a notificar y a comentarles lo que es el proceso de la novena, o la información de la novena
de Juan Diego. Esto ya se inició. Ahí tenemos algunas imágenes de la Virgen de Guadalupe. Ahí se hace esta novena justamente donde muchos religiosos van, y a pocos días de su celebración, y que es hermosa realmente, es una de las procesiones o es una de las celebraciones marianas más grandes de Latinoamérica. Entre esas también está la de nosotros, que es la Divina Pastora, está la de Fátima, pero bueno, es parte de lo que se tiene y es el cariño que tiene el pueblo mexicano, igualmente al pueblo venezolano que sea devoto de la Virgen de Guadalupe. Aquí pues estaremos trayendo toda la información para este 12 de diciembre. Entonces es parte de lo que tenemos. Es muy bonito justamente porque ahí se tiene justamente todo eso. Mire, fíjense que en esa iglesia en México, ahí casualmente se tiene lo que significa, ahí se tenía muchos feligreses llegaron a entregar llaves, y todas esas llaves que se tenían, pues resulta que las fundieron, hicieron una gran estatua que está presentada tanto en lo que es entre la Catedral Vieja y la Nueva, la que se ha venido recuperando. Entonces, pues ahí lo tenemos. Y dentro de lo que es la novena, aquí también se va a hablar de la Virgen de Guadalupe. Cerca del 12 de diciembre se inicia la novena dedicada a nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, patrona de México, América y las Filipinas. Esta es una devoción que es parte de las innumerables expresiones del amor filial a la Madre de Dios, quien se apareció a este indígena San Juan Diego, que era quien hablábamos anteriormente, en el cerro de Tepeyac en 1531. La feligresía católica aprovecha estos días para pedirle favores a Dios a través de la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, emperatriz de América. Hoy es una gran confianza de todas aquellas personas que acuden a los pies de María, la Virgen. Además, se realiza la novela, se realizan rezos, cantos, meditaciones, procesiones, peregrinaciones y un gran número de actividades religiosas y culturales para honrar esta devoción mariana muy arraigada en Latinoamérica. Se reúnen en las iglesias, hacen jornadas de evangelización y sobre todo meditan por las acciones de la Virgen María en su vida para imitarla y ser santos como su Hijo Jesucristo. Las apariciones de la Virgen se produjeron justamente entre el 9 y el 12 de diciembre del año mencionado, siendo la última la del día en que San Juan Diego presentó ante el obispo pues el pedir que atribuyera un templo en honor a la Virgen, en lugar donde la señora se había aparecido en Tepeyac. Juan Diego había recolectado sobre todo unas flores a petición de la Virgen, entre ellas rosas de Castilla. Las llevó a su tilma, un manto típico mexicano, y se las dio al obispo, modo de prueba de la voluntad de la señora y las apariciones. Al desplegar el manto frente a la autoridad eclesiástica, las flores se cayeron, dejando expuesta sobre la tilma la imagen impresa de la Virgen, tal y como él o como se le había aparecido a San Juan Diego. Esa imagen es la que hoy reconocemos bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, estando muy cerca de esta gran fiesta de la Señora de Tepeyac, que une a México y al mundo entero en compartir una novena para pedir de su intercesión por nuestras intenciones y nuestras necesidades. Pues bueno, ahí tenemos un poco de la historia y por qué justamente tenemos a San Juan Diego. Aquí lo tenemos y fue parte de esta historia de cómo se le presentó entre el 9 y el 12, y todo esto nos muestra de dónde vienen estas advocaciones, estas apariciones y estas grandes fiestas marianas. Una celebración de la fe, de la unión, del catolicismo y sobre todo de la intercesión de Dios a través de la Virgen, o a la intercesión de la Virgen